Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Bienvenido a este espacio donde todas las ideas se pueden discutir siempre y cuando sean ideas que se pongan en contraste, que se debatan y que se cuestionen. Hoy el tema del que vamos a hablar, el tema del que vamos a discutir, tiene que ver con un asunto que poco a poco desde la periferia ha ido escalando y se ha situado dentro de la agenda pública del debate. Me estoy refiriendo a la discusión sobre la conveniencia o no de despenalizar el consumo de marihuana. En los últimos tiempos, el avance que ha tenido esta medida en Estados Unidos, sobre todo a nivel de los estados, ha dado bríos renovados a la discusión en México, en el marco además de los escasos resultados que ha dado la guerra contra las drogas. Pero antes de entrar en materia, acompáñeme a ver el siguiente reportaje que ofrece algunos elementos de contexto e información para el análisis y para enmarcar el debate que viene a continuación. La despenalización del consumo de marihuana en varios estados de la Unión Americana ha dado renovados bríos al debate en México. Hasta hace poco era un tema periférico en la agenda pública y de circuitos marginales, o se abordaba como problema de seguridad y narcomenudeo. El pronunciamiento de varios exmandatarios latinoamericanos y ahora de un grupo de notables mexicanos, entre los que está un exsecretario de Salud, abona a favor del debate. Asimismo, la ruta que se sigue en Estados Unidos para dejar de perseguir el consumo en varios estados marca la estrategia de los que pugnan en México por la legalización de la cannabis. El epicentro de la discusión está en el Distrito Federal, que podría ser la primera entidad en dar el siguiente paso. El debate se ha instalado en los principales medios. En varios de ellos, esta semana se publicó un desplegado con un llamado a la despenalización de la marihuana. Antes se han realizado varios foros y ahora nuevamente tiene lugar un cónclave tricameral sobre el mismo tema, que organizan la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Cámara de Diputados y el Senado. El tema está en la agenda pública, aunque hasta el momento ello no se ha traducido en la presentación, discusión y análisis de una propuesta legislativa para levantar la prohibición de su consumo ni a nivel federal ni de ningún estado del país. Pero la discusión apenas comienza con la exposición de argumentos a favor y en contra de la despenalización, así como del impacto que tendría en la violencia criminal, la salud pública y en el problema de las adicciones. El gobierno federal se ha pronunciado en contra de la despenalización de la marihuana en el país porque considera que se trata de un problema que se debe abordar de forma global. Ha advertido que de solo darse al interior no podría asumir el costo social y económico que traería consigo la posible legalización. Su posición es similar a la que ha tomado el gobierno de Barack Obama, aunque este último no ha impugnado las legislaciones que levantan la prohibición para sus usos medicinales y en algunos casos de entretenimiento, como en los estados de California, Washington y Colorado. Con el proceso estadounidense como referente, la estrategia pro despenalización concentra sus esfuerzos en el DF, la capital del país, y la entidad en la que se han avanzado legislaciones controvertidas, como la despenalización del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo. En una ruta gradualista, consideran que es más fácil que la opinión pública de la Ciudad de México acepte esta reforma y que ello contribuiría a desestigmatizar el tema en otras entidades del país. Además, ven posible que el gobierno federal actúe como el estadounidense y deje pasar la legislación local sin apoyarla a nivel nacional. ¿Tiene el Distrito Federal facultades para legislar en la materia, dado que tiene un régimen jurídico distinto a las otras entidades? ¿Tiene sentido legalizar el consumo mientras el gobierno federal persigue y castiga la producción y distribución de marihuana como parte de la lucha contra el crimen organizado? Ahí están las coordenadas del debate. Los que favorecen la despenalización en el DF la ven como una oportunidad de abrir una alternativa al fracaso de la guerra contra las drogas, que ayudaría, por ejemplo, a desalojar las cárceles de narcomenudistas y reducir la violencia. Los que se oponen lo consideran un paso que banalizaría el consumo entre los jóvenes, que ahora verían como normal el uso de esa droga. El debate sobre la marihuana prende en varios países, pero hasta ahora sin acciones globales. ¿Se impondrán los cambios a nivel local? Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a discutir sobre la conveniencia o no de este tema que cada vez se posiciona más en la agenda pública de discusión, la legalización o la despenalización del consumo de marihuana. Para discutir sobre este tema, hoy me acompañan Vidal Llarenas, el diputado Vidal Llarenas del PRD,
y está con nosotros también el diputado Jorge Sotomayor del Partido Acción Nacional. A ambos les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y si les parece, vamos directo al debate. Lo que está pasando en Estados Unidos, el que a nivel local se haya ido gestando una despenalización en algunos estados, mientras el gobierno de Barack Obama, digamos que no ha impugnado, no ha rechazado. Al revés, es decir, lo que dijo el gobierno Obama hace más o menos un mes, es decir, no lo vamos a rechazar y no lo vamos a permitir. Si Estados Unidos ha marcado el fin de la prohibición de marihuana hace un mes, en realidad, ¿no? Porque lo que vamos a seguir viendo es esto. Estamos a 2 años de que California apruebe, y lo aprobará porque las encuestas lo muestran, aprobará la marihuana para fines recreativos, ya lo tiene para fines médicos, y eso implica que en una frontera donde 1 millón de personas pasan todos los días, pues en California será legal, y en Tijuana, pues yo creo que será legal pronto también, digamos, es decir, la propia dinámica... Es muy preciso lo que está diciendo el diputado, es un debate muy fuerte. Vidal, y a mí me gustaría enfocarlo, eso que es un referente para nosotros, para los mexicanos, lo que está sucediendo en Estados Unidos, puede abrir, y le pregunto al diputado Sotomayor, digamos, una vía similar en México, en el sentido de que, decía el diputado Vidal, Tijuana, pero yo más bien me quiero ir al DF. ¿Es posible o tiene algún sentido que se replicara y comenzáramos una vía similar para legalizar o despenalizar el consumo de marihuana en el Distrito Federal? Yo creo que no, porque los vecinos del norte realicen una acción de gobierno, necesariamente los mexicanos tenemos que hacerlo, y en particular el Distrito Federal. Hay que reconocer una gran diferencia. En Estados Unidos los estados son mucho más autónomos que lo que tenemos en México. No en esa manera. E incluso, déjame te digo, que en el Distrito Federal me parece que somos los que menos facultades tenemos para legislar en esta materia. Yo creo que la Asamblea Legislativa no tiene facultades para legislar en materia de drogas. Ahí está servida el debate, Sí, diputado Vidal de Arenas. ¿Tienen facultades ustedes en la Asamblea, sí o no? Bueno, depende, efectivamente hay una discusión. Lo ideal sería cambiar la Ley General de Salud para cambiar la ridiculez de las sustancias que tiene hoy en día. O sea, pero eso es a nivel federal, y el gobierno federal no ha aceptado, no ha aceptado, favorable. aunque yo empiezo a ver alguna receptividad en ese sentido, ¿no? Pero bueno, porque además, bueno, todo esto ha estado acompañado de una presencia muy importante de las principales personalidades sociales y políticas y culturales del país apoyando el tema, ¿no? Habrá que ver el desplegado de hace unos días. Pero lo que sí podemos abordar el DF es el tema no del tipo penal, porque está la resolución de la Corte en el caso de Campeche, que había que estudiarlo y había que ver si la propia Ley General de Salud es constitucional, pero más allá de eso, nosotros lo que vamos a proponer es un modelo en donde la prioridad entre lo que la ley ya no permite, o sea, 5 gramos de marihuana, y lo que se es permitido en otros países de manera normal, la mayor parte de Europa, buena parte de Estados Unidos, que son entre 25 y 30 gramos. Quienes estén ahí, quienes posean esa cantidad, hay una prioridad 0 en la persecución, y puede haber un comité de disuasión, no una corte de drogas, sino un comité de disuasión, como puede haberlo en Portugal, como hay en otros países, en donde en un primer momento ese comité puede decir, mira, esta persona sí tiene que ir por la vía normal, digamos, porque hay elementos para pensar que hay cierta peligrosidad. Esta persona no, o esta persona le recomendamos que vaya a un tratamiento de adicción. ¿Esa propuesta ya la hicieron? Esa propuesta la vamos a hacer en 2 semanas. En el Distrito Federal. Y entonces, ¿qué tiene que ver? No con el tipo penal, sí con la prioridad que le des y cómo tú lo procesas. A eso sí podemos avanzar, creo yo, de manera importante. Y hay otro restigio también importante en la ley y en los tratados internacionales, que Estados Unidos ya violó 1 millón de veces con lo que acaba de hacer, que tiene que ver con el autoconsumo. Es decir, la ley me permite poseer, la ley me permite consumir, la ley expresamente me prohíbe vender. ¿Qué tal si hacemos una cooperativa y autoproducimos? Que se puede acercar ya a los modelos de Washington, no tanto al de Colorado, parecido al de Uruguay. Pero en el DF, ¿de qué estamos hablando? ¿De parques? Pues que podemos hacer una cooperativa. Es que no se han puesto de acuerdo en si es el autoconsumo, tampoco se han puesto de acuerdo si es el comercio. Muchas de las personas que se manifiestan a favor hablan unos por el autoconsumo, otros hablan por el comercio. No, solo Vicente Fox habla de me parece los que es algo muy preocupante, porque la gran bandera que tienen es que con esto se mejoraría la calidad,
acabaría la violencia. Sin embargo, te puedo decir que las personas que se dedican necesariamente tendrán que buscar otros ámbitos donde ellos puedan realizar las acciones delictuosas que ahora Bueno, les realizan. quitas una gasolina brutal, porque las diferencias que hay en el Pero lo que narcotráfico frente a cualquier negocio son brutales. Personas que están Fíjate, acostumbradas la a diferencia- ese nivel de vida van a tener que transitar a otro Pero no van a otro tener un tipo de negocio de delincuencia. naturaleza. Fíjate, la diferencia entre un gramo de coca en Colombia ante un gramo de coca vendido en Nueva York es de 10,000 veces. Ahora, es decir, la diferencia de precio, es decir, tienes un negocio que nadie tiene. Es decir, eres un monopolista perfecto. Puedes tener el precio, muchas cosas. Ahora déjenme aterrizar. El PRD va a poner una propuesta en la mesa Sí. en 2 semanas, es lo que nos está diciendo el Y diputado con Vidal. una prioridad. Y es, digamos, si entendí bien, digamos, ampliar el margen de lo que hoy se permite de posesión de marihuana. ¿El PAN estaría de acuerdo en apoyar esa, digamos, Que- mayor, que deja- ese que mayor deja- margen? que En lo déjame- personal, yo te diría que yo le pediría al procurador que presentara una acción de inconstitucionalidad para preguntarle a la Corte si efectivamente la Asamblea Legislativa tiene facultades para poder En materia aprobar procesal las esa tenemos. iniciativa. Yo creo que no la tienen, pero quien tiene la última palabra es la Suprema Corte de Justicia, que tendría que decirlo a través de una acción de Y que inconstitucionalidad. lo estamos haciendo esta Réplica, propuesta viendo lo que diputado dijo Vidal. la Corte ya en el caso de Campeche. Ahora, ¿cuál es la principal prioridad? Y eso sí, que en realidad consumidores están yendo a la cárcel. O sea, este es un país y uno puede ver las estadísticas, cómo ha subido los delitos de posesión, los delitos de narcomenudeo muy pequeño. En realidad lo que sí estamos haciendo es metiendo a la cárcel a los consumidores y eso a mí sí me preocupa. Y creo que debe ser nuestra primera prioridad, porque creo que nadie quiere que ¿Tienes ellos estén en la datos? cárcel. ¿Tienes datos Sí, sí, duros sí de tenemos la datos. población, de la Sí, claro. población carcelaria? Sí, sí, sí. ¿Cuántos Mira, son por narcomenudeo? más ¿Y, o menos- ¿Y cuántos por fumar Fíjate. marihuana en el Distrito Federal? Por posesión ha subido como de 40% a 50%. Es decir, hay un incremento ya muy importante y como la mitad de la gente en la cárcel está por drogas. Y si tú ves las encuestas de CIDE, por ejemplo, sobre consumidores, el 70% de los consumidores de marihuana o han ido a la cárcel o han tenido que sobornar a un policía. Es decir, sí perseguimos el consumo. Que ahí sí yo creo que nadie Yo está de creo que acuerdo. la autoridad ha sido digamos, muy ¿no? laxa. Yo al revés, yo creo que hemos sido muy... Te muy puedo comentar que para tengo dar, amistades para dar datos que sé que la consumen y que no han pisado nunca la cárcel. Sí, pero yo estoy hablando de una encuesta, la encuesta del CIDE, por ejemplo, ¿no? En donde hablan de 70%. Y también de las encuestas en cárceles de CIDE, que nos está dando mucha información. Y creo que empieza a haber un consenso en la comunidad, bueno, de las ciencias sociales, del derecho, en el sentido de que estamos de manera peligrosa metiendo mucha gente a la cárcel por drogas. Permítanme, vamos a tener que hacer una pausa, va a ser muy breve, la verdad es que el debate está muy interesante, es un tema controversial, un tema muy polémico, no se vaya, regresamos en un momento, estamos en Opiniones Encontradas. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas, gracias por estar con nosotros, estamos discutiendo sobre un tema que está en la agenda pública. Esta semana se realizó un foro trilateral en el que participó el Senado, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hubo desplegados haciendo llamamientos, urgiendo a la despenalización del consumo de marihuana, pero sigue siendo todavía un tema que apenas está empezando, todavía no se ha traducido en una iniciativa legal que, como nos acaban de decir hace un momento, pronto llegará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en un par de semanas. Pero, a ver, diputado del PAN, Jorge, Sí. ¿por qué despreciar, por un lado, lo que está sucediendo en otros lugares como Estados Unidos, al mismo tiempo que para otros temas se reconoce la importancia de mantener estándares mundiales? Yo creo que no es despreciar. Aquí tenemos varios derechos que se están agrediendo. Por un lado, tenemos que defender la salubridad pública. Por otro lado, tenemos que defender el libre consumo, que es un tema que aquí se está debatiendo. Hay que decir que no es la despenalización de las drogas, porque ya es legal la aportación y el consumo de la cannabis. A cantidades No es ridículas algo- que en realidad hace. No es algo nuevo. Además, eso además crea un nuevo tipo penal. Es decir, Pero no hay que hablar eso facilitó. o falsear el argumento, porque ya es legal. No es legal, Eso es importante. legal el consumo hasta 5, es legal la posesión hasta 5 gramos por la vía penal, aunque sigue siendo un delito administrativo. Y en los hechos, lo que está pasando es que creaste un nuevo tipo penal. Y en los hechos, más gente está yendo a Ahora, la cárcel. hay algo- Yo creo que la intención de Calderón fue más bien penalizar, y es lo que está sucediendo. No fue penalizar. Pues es lo Yo que está creo pasando. que no puedes dejar la salud de los mexicanos porque dices que
debes tener la utilización recreativa de una droga. No, al contrario, a mí me preocupa la salud, me preocupa que las personas estén consumiendo drogas que no sabemos qué son, A mí me sin preocupa ninguna regulación y con que poca actualmente información a la tenemos gente. legalizado el tabaco, tenemos legalizado el alcohol y sabemos de los altos estándares que tenemos de personas que pues están siendo, que tienen una, no pueden salir de ese consumo, aun y cuando hay alcohólicos anónimos. Eso es un buen ejemplo. En alcohol hemos logrado bajar el consumo e incrementar los impuestos. Pero te voy a decir una cosa. El Estado está logrando En alcohol tienes ganar alcoholímetro. estabilidad. Y lo hemos logrado regular. ¿Y ahora cómo lo vas a hacer con la droga? Como lo estamos proponiendo, es decir, nosotros... No hay manera A de ver, que tú puedas calcular ahora, que una persona acaba de consumir. Sí hay manera. Y lo vas a llevar al carro. Sí, Hay un punto que me llama mucho la atención y es la vía que está tratando de seguir quienes están impulsando este debate, de llevarlo, y al igual que Estados Unidos, por la parte local. Y en este caso es el Distrito Federal. ¿Es un paso cultural? Es un paso cultural, pero también es un paso en el sentido correcto. Es decir, si nosotros podemos legislar sobre procesos penales, no necesariamente sobre tipos penales, en cierto tipo de leyes, sí podemos legislar sobre la prioridad que le damos a distintas sustancias. Creo que la política de regulación primero tiene que reconocer que las sustancias son distintas, que tú no puedes regular drogas porque alguien ahí en la posguerra metió todas las drogas en una misma canasta y las nuevas están en otras. Hay drogas más peligrosas que no estamos regulando. 2, la mayoría de las personas que consumen droga no son adictos y no son peligro para la sociedad. Hay unos que sí. Lo importante es canalizarlos de manera importante, lo importante es que la gente tenga la información precisa, porque lo que nos importa es que la gente no tenga daño. Es relativamente bajo el número de personas que mueren por drogas, mueren por otras drogas legales más, y a medida que tengan más información y seamos más inteligentes en cómo tratamos esto, pues más gente va a poder tener una mejor vida. Ahora, hacer esto solamente en el Distrito Federal tendría mucho sentido si no tocas la parte de producción y de distribución. No se quedaría como una medida aislada. La parte de despenalización tiene todo el sentido del mundo. O sea, garantizar que los que consumen y posean cantidades razonables de droga para su consumo ¿Y cómo no van vayan a la cárcel, conseguir? sí. Pues estableciendo lo que estoy diciendo, comités de disuasión, que en Portugal ha funcionado muy bien. Entonces, un comité, dependiendo su récord. ¿Cómo vas a controlar que no haya una comercialización? No, es que ahí todavía no me estoy metiendo en comercialización, estoy metiendo solo la posición. No, pero si alguien posee, Ajá. es o porque la va a consumir o porque la va a vender. Sí, pero es un poco como ha funcionado hasta ahora. Claro, como ha funcionado en Europa y en muchos lugares hasta este momento. Es decir, a ver, yo creo que nadie quiere meter consumidores a la cárcel. Yo a nadie he oído que quiera meter a consumidores a la cárcel. No, estamos hablando de narcomenudistas, estamos Ahora, hablando hoy, si de está traficantes. permitido 5 gramos. 5 gramos es como si el alcohol estuviera permitido, pero solo puedes comprar una cerveza. ¿Cuántos ¿no? cigarrillos salen ¿cuánto 5 gramos debe ser 28? 5 gramos debe ser 10, 12 cigarrillos, tal vez menos, ¿no? Es decir, nadie en realidad compra así, digamos. En Estados Unidos, en Colorado, en Washington, ahora en Uruguay, está permitido entre 25 y 30 gramos. Es lo razonable para tú poseerlo, digamos, cuando tú vas caminando, cuando tú vas en un coche. Y a lo mejor hasta 100 gramos en tu casa. Esas son cantidades que nadie que tenga esas cantidades en realidad se dedica al narcomenudeo. Y segundo, esas cantidades ¿No se venden cigarros sueltos en la calle? Bueno, sí, pero ¿De es poco. tabaco? A ver, pero es poco razonable pensar que una persona así sea un narcotraficante y que eso significa un Los peligro para la narcomenudistas sociedad. siempre venden y les dan pocas cantidades para que cuando sean No. atrapados estén en ese Por eso, rango de 5 pero la gramos. persona, a ver, si yo voy caminando, yo tengo 10 gramos, evidentemente no soy un narcomenudista. ¿no? Te estoy diciendo o cuando que menos no son. Actualmente les dan pocas cantidades para que no sean apresados. No es cierto, no. La marihuana No, claro no que se ve. sí. La marihuana no se ve. Es una estrategia del narcotráfico. No es cierto. Respecto a las cantidades y el consumo, ¿cuál es el principal peligro que advierte Acción Nacional? ¿Que esto sea la puerta para el Por consumo de otras supuesto. drogas? ¿O en sí mismo les parece que la marihuana son varios es problemas. una droga que causa problemas a la La salud marihuana de las personas? es la Nunca he puerta conocido a a nadie drogas que más lo fuertes. ¿Eso cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Porque hay estadísticas, porque se ha dicho, lo han dicho los Te especialistas. voy a poner lo que dijeron los especialistas de Holanda
el día de antier. ¿Has consumido cerveza? En Holanda, sí. A ver, ¿Has en Holanda, consumido ron? Fíjate, Holanda, por eso el alcohol es el que te lleva esas drogas. Holanda es un país en donde está tolerado el consumo de marihuana desde hace muchos años. El consumo de marihuana ¿Y cómo les fue en Holanda? Fíjate, ¿Están ya en Holanda? Ahora es al revés, a ver, ya lo quieren prohibir. No, ayer estuvo el embajador de Holanda. A ver, ¿qué es lo que dice Holanda oficialmente? Nosotros, por las dos vías que tenemos, es decir, si tú quieres consumir marihuana, hay una vía legal, hay otra vía legal para otras drogas. Holanda tiene el mismo consumo de marihuana que el resto de Europa y mucho menos consumo de drogas duras. Y el gobierno de Holanda, nadie más, el gobierno de Holanda dice que es por esa política. ¿Y qué dicen los mexicanos? Así como ustedes proponen que se haga una consulta para la reforma energética, para el tema educativo, que son temas que ustedes creen que pueden ganar, igualmente ¿Estarían nosotros de acuerdo? pediríamos ¿Estarían de acuerdo? que hicieran una consulta para la regulación de la marihuana. No estamos en ese tema. ¿Por qué no? Porque no es lo mismo. Porque saben que lo podrían perder. No, porque es un tema de política pública y el otro es un tema fundacional del país, en donde buena parte del sentido de los partidos políticos de la historia ha estado en eso. Que una reforma política pero está al nivel de la seguridad en salubridad. Pero Vidal, la apuesta me imagino que de empezar por el Distrito Federal es que hay una opinión pública que puede ser mucho más receptiva de lo que aquí se han hecho legislaciones como la del matrimonio entre personas del mismo sexo, despenalización del aborto. ¿Por qué rehuir, por ejemplo, a una consulta de esta naturaleza? Yo creo que estos temas no son temas de consulta, son temas de política. Tampoco, entonces, son temas de política pública, claro. Eso sí, porque es un tema que ustedes tiene lo que quieren ver hacer en el con la Distrito identidad Federal nacional. porque saben que es una entidad federativa en donde ustedes tienen el control y la mayoría. Y sabemos que la gente ha apoyado y ¿Por ha sido qué no lo muy proponen en la exitoso? Cámara de Diputados? Por ejemplo, a ver, porque son la tercera fuerza. Ya se propuso en la Cámara de Diputados. Y que no se ha aceptado. A ver, fíjate, en aborto se decía que sí iba a morir la gente, cuánta cosa. O sea, y no se ha muerto. Hay niñas que ahora lo utilizan. Ha habido 100,000 abortos. 2-3 veces. Ha habido 100,000 abortos legales en la ciudad sin ninguna muerte. La Ciudad de México pero demostró hay mujeres que el lo están aborto utilizando legal ya por tercera vez el aborto. Estamos legal. entrando a la recta final de este programa y lo que les pediría es a cada uno que me dieran sintetizado. Vidal, empezamos contigo. ¿Cuál y por qué crees que puede funcionar la estrategia pro despenalización a nivel local en el Distrito Federal y qué impacto puede tener en el resto del país? Estamos en un proceso de regulación en todo el mundo. El seminario de ayer lo muestra. Vinieron personalidades del primerísimo nivel del mundo. En el país ya está la discusión impulsada por las principales personalidades políticas del país. La ciudad puede iniciar porque es una ciudad progresista donde estos temas pues tienen eco y porque podemos empezar por lo más importante, que es asegurarnos que las personas que consumen drogas no vayan a la cárcel. Que es a mí lo que más me importa, porque me parece que no solo es injusto, sino que estamos poniendo en riesgo a esas personas y a la sociedad sin ningún caso. Menos que el impacto que pueda tener sobre la reducción de violencia o de crimen organizado. Bueno, hoy me parece que lo más importante, hoy lo más importante me parece que las personas que consumen drogas no vayan a la cárcel, porque esas personas no son un peligro para la sociedad y ni siquiera son un peligro para sí mismos si consumen marihuana, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con los derechos humanos de esas personas y que el mundo ya nos está estableciendo modelos, los comités de disuasión, que no es un juez el que decide, sino un comité de expertos en muchos temas, en salud, en derecho, pueden o recomendar un tratamiento o dejar salir una persona que solo es un consumidor o decir, esta persona sí va por la vía judicial porque tiene otro tipo de antecedentes. Jorge, ¿qué va a hacer Acción Nacional frente a la iniciativa que va a meter el PRD un senador en de la Acción Asamblea Nacional ayer Legislativa? nos estuvo acompañando, Juan Ignacio Zavala también con nos todo está apoyando. respeto, un senador no representa lo que Acción Nacional concretando lo que nos piensa. estamos yendo, Jorge, ¿qué van a hacer secretario de ustedes? Gobernación también. ¿Consulta? Que no es panista. ¿Consulta? Yo estaría a favor de la consulta, pero además te voy a decir, la iniciativa que se propone por parte del PRD no es una iniciativa acabada. Están dejando afuera la fabricación, están dejando afuera la comercialización. Esto de una ciudad progresista, pues me parece que deja mucho que desear. No se está viendo el impacto negativo que va a tener en la sociedad, sino simplemente no van a ir está a la hablando cárcel los que la consumen. Sí, pero obviamente aquí No lo sé, tienen que comprar, se nos ha ¿dónde lo acabado el tienen que tiempo. conseguir? La verdad es que No el lo van a debate vender. está muy rico. Vamos a tener que continuarlo. Va a haber oportunidad de hacerlo. Pero antes quiero agradecerle a los dos, Vidal y Arenas, Jorge Muchas Sotomayor, gracias. que hayan estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Lo espero mañana. Recuerde que solamente a través del contraste de ideas es como se forma la opinión pública. Gracias y hasta mañana a la misma hora.